Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es de Uclés a Villacarrillo, tras los pasos de Andrés de Vandelvira, y hoy acompañándole muy de cerca a Francisco de Luna, que era su suegro. Iremos, como os he dicho, haciendo un largo recorrido por todo lo que fueron los elementos arquitectónicos, iglesias, pósitos, que eran los depósitos de grano, puentes, palacios, en fin, cantidad de cosas que hizo nuestro gran maestro Vandelvira, tan poco conocido, al menos a nivel peninsular, tal vez a nivel local en Jaén o provincial. En lo que es la provincia de Jaén y en Andalucía se le conoce algo más, pero yo la verdad es que no había oído hablar, pero muy remotamente no ponía identidad a lo que eran las obras. Bueno, pero antes ya sabéis que siempre el introito y hoy música, que también vamos a tener un poco de música, siempre es algo para animarnos en el seguimiento de la historia para que no sea tan árido. Hay dos series de televisión americanas que me gustan mucho, pero muchísimo, que para mí me producen un gran deleite, que son, una es El Mentalista y otra es Castle. El Mentalista por lo original de las historias y por andar persiguiendo a un asesino como era John el Rojo durante tantos y tantos capítulos, y la otra es Castle. Castle, ese detective que es escritor de novelas de éxito, policía casi, que está con su amiga y al final con su mujer en la serie, siguiendo a todo tipo de asesinos y de crímenes con un humor un poco retorcido por lo que es Nueva York. Me encanta, sobre todo este último, porque hay muchos rincones de Nueva York. Manhattan es grande, Manhattan es muy, muy grande, pero hay muchos de los enclaves más empleados en lo que son los rodajes de esa serie que los he conocido, pues los he vivido, los he visto y he recorrido pues todo lo que son esas zonas, y muchas veces cuando hablan de la calle tal o de la calle cual, como Manhattan es un cuadradillo, un cuadrilátero de manzanas, pues eso se localiza todo muy bien y ahí va, pues sí, pues por ahí paseo, por ahí no paseo, esto está aquí o esto está allá. Ayuda mucho Nos pasa como en Monopoly, casi toda la gente peninsular de fuera de Madrid conoce las calles madrileñas, Cea Bermúdez, Serrano, un montón de calles por el Monopoly, por un juego que había aquí, que era donde se iban comprando las grandes casas de las grandes fortunas. Luego igual alguno luego llegaba a Madrid y veía las calles y decía no era para tanto, pero efectivamente también nosotros tenemos un modernismo y unos barrios como el de Salamanca o otros como en el que tengo la fortuna de habitar, como el de Chamberí, que son verdaderamente impresionantes a la hora de las construcciones y de las casas y de la anchura de las calles, que les llama mucho la atención. Cuando viene gente de los pueblos y dice, ¿cómo pudieron hacer unas calles tan tremendamente anchas en el año 20 que todo eran estrecheces? Pues mira, acertaron, la hicieron y por eso Madrid y muchas ciudades europeas tienen esas grandes avenidas, esos grandes paseos. Una de las cosas que siempre se ven en todas estas series, en estos thrillers, en estos asesinatos, en estos malos o asesinos a que hay que perseguir y capturar y poner en el recaudo de la ley, siempre se produce una escena, muy repetidamente, no siempre, pero
con mucha frecuencia, y es que cuando llegan al coche del que ha cometido el crimen, siempre abren la guantera y hay una pistola. Y yo digo, joder, hay que ver, aquí andarán todos con la pistola en el coche, en la guantera. Y cuando lo ponen como un elemento que es posible, pues probablemente sí que haya mucha gente con una pistola en la guantera. Nosotros tenemos la suerte de aquí que el tema de las armas está absolutamente limitado, y al estar tan mejor que esté así, porque con la sangre caliente que tenemos nosotros, igual más de un día se nos iría la pinza. Ya se les va la pinza a muchas personas y hacen verdaderas atrocidades. O sea que si tuviéramos aquí acceso libre a las armas, igual nos peleábamos con un vecino y veníamos, le descerrajábamos 2 tiros en el portal. Espero que no os estoy dando malas ideas. Entonces siempre me quedaba eso diciendo, hay que ver qué violentos. No lo vives igual cuando uno visita Estados Unidos o cuando visitan Manhattan, que te dicen que bueno, ahí vas a ir a un sitio y vas a estar vas a salir del hotel y te va a caer un muerto del 7º piso de unos candidatos. No pasa absolutamente nada. Está todo, yo al menos lo que he vivido, está todo muy controlado, muy seguro, y puedes andar a cualquier hora, y cualquier día, temprano, tarde, que siempre hay, al menos aparentemente, lo que yo he vivido, mucha seguridad y mucha tranquilidad. No quiere decir que no haya malas personas, porque malas personas hay en todos los pueblos, hasta en pueblos pequeños uno pasa por ahí. Y ahora me estoy acordando de Monasterio, que os he hablado muchas veces, de Monasterio de Tentudia, que han estado con un crimen que hace poco han cogido al que lo había causado el crimen. Y el pueblo era bien chiquito, ¿eh? No penséis que igual en un pueblo de 6 casas sale uno que es un criminal. Y también me llamaba mucho la atención, volviendo al tema americano, esas universidades donde de repente entra un tío ahí con un rifle o con una ametralladora y empieza a matar a sus compañeros del colegio y profesores. Vais a decir, los profesores los sientes menos. No, también lo siento. También siento la pena por la muerte de los profos, de los profesores. Hay alguno ya que estará jubilado que me estará oyendo, que dirá, me escapo yo de esa categoría. Cuando hay en estos sitios que hay como una especie de cabinas telefónicas blindadas, donde si hay un tiroteo te puedes meter allí, se pueden guarecer 2 personas y llamar a un teléfono de urgencia para que venga la policía. Nos parece esto todo como muy, 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 muy violento. Y bueno, cuando hay ocasiones que nos visitan amigos de allí, de Estados Unidos, pues muchas veces pues sale el tema de las armas y el tema de cómo allí hay acceso tan rápido a las armas, y como, pues mi padre tiene una pistola, o mi madre siempre va con el coche con una pistola en la guantera, y entonces ya yo me suelo volver loco. No, para casa se ha valido la civilización europea que llegó allí, tal. Bueno, pues me suelo poner calentito. Pero a veces tenemos que ver, no voy a deciros que voy a defender el uso de las armas en los americanos, pero hay veces que también tenemos que poner las cosas en nuestro contexto. Uno de los viajes que estaba haciendo con un amigo mío de allí, de los Estados Unidos, estaba él y estaba su novio, si habéis oído bien, novio, porque hay gente que tiene novio, hay gente que tiene novia y hay gente que tiene novio. Pues estaba con él, íbamos en el coche y había una fila, perdonadme lo de cola, porque esto lo decimos mucho aquí, pero por ahí fuera suena muy mal. Entonces había una fila muy larga cargando gasolina, porque debían haber abusado que iban a subir, o era tiempo de estos de vacaciones, de verano, y toda la gente que va a coger los ferries hacia Marruecos. El caso es que estaba todo atascadísimo. Y pues llevaba unas naranjas y una botella de agua, y en una especie de arconcito que tengo a la altura donde está donde se cambia la palanca de cambio y donde está el freno de mano, ahí tengo puesto como una especie de, que es muy práctico, si lo tenéis vosotros en vuestros coches coincidiréis conmigo, por donde puedes llevar una botella de agua o la documentación o lo que sea. Y dentro pues tenía unas naranjas y tenía una navaja. Entonces saco las naranjas, les ofrezco, había más de 2 naranjas, bueno,
les ofrezco unas naranjas y tal y cual, y saco la navaja, abro la navaja y me pongo allí a pelar la naranja. Claro, cuando me ven sacar una navaja, se me quedan mirando y me dice uno, así que armas no, y aquí sacas tú una navaja de la guantera, ¿no? Del arconcito este que tienes aquí. Y digo, no, esto es una navaja para pelar la fruta. Esto es como si vas a un restaurante y te ofrecen un cuchillo, no vas a comer con un palo. Y bueno, pues nada, me pelé yo la naranja, les dejé la navaja a ellos para que se pelaran las suyas. Entonces no había que higienizar tanto las cosas, ahora hubiera tenido que higienizarla hasta el extremo. Y ya llegó nuestro momento de ir de que nos sirvieran, de meternos en el surtidor para servirnos la gasolina. Y pues nada, echamos la gasolina y entran conmigo, pues a la hora de pagar. No iban a pagar ellos, porque les estaba invitando yo en el viaje, pero que sí iban a comprar, yo que sé, a coger una botella de agua, lo que sea, y ver también cómo es una gasolinera de aquí, que no deben ser exactamente, o cada día igual se están pareciendo más a las de allí. El caso es que entraron conmigo y ahí iba a decir coño, pero ahí va, entramos y un expositor bien enorme de estos de casi 2 metros, llenos de navajas de Albacete, de todas las razas, de más pequeñas, más grandes, algunas eran unos pedazos de navajones, pero impresionantes. Sí, eso sí, cerradas con una puerta de cristal. Y se me quedan así mirando y me dicen, me apuntan a una que era bien grande, de estas de tipo Curro Jiménez. Dice, ¿esta también es para pelar la fruta? Y yo ya me puse de todos los colores, dije, tierra, trágame, que como me trague la tierra me saca por las antípodas. Salgo por Nueva Zelanda y a ver qué le contesto a esta gente. Todo esto es para traeros al tema de Vandelvira, de Albacete, de Alcaraz. Y como siempre os gusta un poco de ambientación musical, voy a acercaros unas marionas, que es unas piezas musicales muy de la época, muy de lo que se oía en tiempos de Vandelvira y un poco después. Marionas de Gaspar Sanz.
Bueno, podríamos seguir así muchos momentos y lo haremos. Nos acercaremos a esta maravillosa música que os he cortado un poco bruscamente porque si no va a durar más la música que el podcast y el introito más que el podcast. Hoy vamos a empezar a hablar de Francisco de Luna, que era el suegro de Andrés de Valdenvira. A ver, tenemos que situarnos un poco de cómo trabajaban estos arquitectos que empezaban siendo canteros, eran los que trabajaban la piedra y luego eran los que elevaban las construcciones. El maestro cantero era el que muchas veces ejercía de arquitecto y los canteros iban evolucionando, algunos a ser talladores de piedra lisa para las grandes construcciones o para hacer verdaderas obras artísticas con un diseño que normalmente les venía dado por el maestro cantero. Normalmente eran sagas familiares y trabajaban en verano, o sea, desde primavera hasta que empezaban a entrar las lluvias, porque generalmente mucho trabajo de cantería lo hacían in situ, o sea, preparaban piedra, iban levantando, iban haciendo una fachada, una portada, un escudo, un arco de una iglesia. Entonces, claro, eso no lo podían hacer. Imaginaros, ahora que estamos hablando de la zona de Albacete o de la zona de Jaén, en verano hace calor, pero cuando llega el invierno, tela. Yo he pasado por puntos de Jaén antes de llegar a, pues en la zona que está antes de llegar un poco a Noalejo, que es uno de los pueblos de Jaén. Yo he pasado por ahí muchas madrugadas a 11 grados bajo cero. 11 grados bajo cero me marcaba la furgoneta. Y había gente cogiendo olivas, que luego hablan mucha gente que dice esto de las peonadas, están los andaluces debajo de un árbol echándose la siesta con un botijo. Ya les ponía yo a los que se quejan a las 5:30, a las 6 de la mañana, a varear olivas a 11 grados bajo cero, que aquí hablamos mucho desde nuestras seguridades y de nuestras historias. Pero bueno, Francisco de Luna, que si no yo me caliento, me enciendo y muchas veces me desvío del tema. Francisco de Luna fue el gran maestro de Mandelmira, uno de los pioneros de la introducción de lo que era el lenguaje formal renacentista en la España del siglo XVI. Su arquitectura se desarrolló especialmente en los territorios castellano-manchegos que estaban administrados por la Orden Militar de Santiago, y también se centraron muchos alrededor de la ciudad de Cuenca, donde fue el maestro de obras de la catedral, habiendo realizado también grandes aportaciones en la zona de los pueblos de Calatrava y de Alcaraz. A día de hoy este arquitecto permanece bastante desconocido de lo que es la historiografía española, porque todo lo que son las interpretaciones sobre sus orígenes han sido, pues yo no sé si la palabra que podemos decir es necesariamente manipuladas. Se le ha considerado natural de Alcaraz, porque la referencia documental más antigua conocida hasta la fecha lo sitúa avecindado en la ciudad en 1512, pero las investigaciones han detectado la presencia de un Francisco de Luna, que se le considera en la zona catalano-aragonesa señor de Ricla, de formación humanista, al que en 1490 se dedicará una gramática que es precedente directa de la de Nebrija para su educación y ya como diputado en las Cortes de Aragón, en todo lo que era ese contexto conflictivo de la invasión de Navarra, que habría abandonado también los territorios de la corona aragonesa. El hecho de que un noble se dedicara al diseño arquitectónico es creíble, teniendo en cuenta los cambios que trajo el Renacimiento, desde Alberti a Brunelleschi, los grandes diseñadores, cuando la arquitectura, la pintura y la escultura ya comenzaron a considerarse artes liberales. Una consideración que tenía la poesía, a la que previamente se dedicaron las figuras importantes de la nobleza, como por ejemplo el marqués de
de Santillana. Pero ahora ya llega la arquitectura o el diseño. La hipótesis de que el noble y el arquitecto sean la misma persona se basa en una serie de coincidencias que trascienden la mera casualidad. Ambos personajes conocieron tanto a Alonso de Aragón, hijo del rey y arzobispo de Zaragoza, como a Enrique Egas, arquitecto del cimborrio de la Catedral Aragozana y el del monasterio de Uclés, donde Francisco de Luna llegará a ser maestro de obras, diseñando, visitando y tasando también numerosos edificios de los dominios castellanos de la Orden de Santiago, al mismo tiempo que ostentaba el cargo de maestro mayor de la Catedral de Cuenca. Todo ello en un momento en que la ciudad está totalmente abierta al influjo del Renacimiento, con arzobispos italianos sucediéndose en su cátedra y con Fernando Yáñez de Almedina, discípulo de Leonardo, al que algunos autores identifican como el autor de la Gioconda del Prado, interviniendo también en la decoración del templo de una manera activa. Me estoy refiriendo a la Catedral de Cuenca, impresionante. En la zona esa de Cuenca es impresionante. Otro de los argumentos de peso es la relación del señorío de Ricla con el marquesado de Camarasa y de esta casa nobiliaria con el yerno y discípulo de Luna, arquitecto de numerosos edificios, también patrimonio de la humanidad en Úbeda y en Baeza, y maestro mayor de la Catedral de Jaén. Nos estamos refiriendo a nuestro Andrés de Valdelvira. El marquesado fue otorgado por primera vez por Carlos V a don Diego de los Cobos, hijo de su secretario personal, que se casó con Francisca de Luna, señora de Ricla, cuya evidente relación de parentesco con nuestro personaje está aún por determinar. Dado que Valdelvira, a quien Luna consideraba como un hijo en su testamento, trabajó estrechamente ligado a Cobos, los nexos de unión existen a este nivel que resultan bastante significativos. Además, a partir de la interpretación de las Cortes de Monzón, se plantea que en 1512, en el contexto de la guerra de Aragón con Navarra, el noble aragonés se desplaza hacia el sur, más concretamente a Alcaraz, donde las fuentes históricas sitúan al arquitecto por vez primera. Francisco de Luna podemos creer que habría huido por tener problemas con la justicia aragonesa. Esto cobra peso al tener en cuenta que las referencias a este personaje en Aragón, posteriores a 1512, son casi inexistentes y se reducen a pleitos por bienes vacantes. ¿Qué obras tenemos o qué obras? Porque, claro, no vamos a entrar en la profundidad con la que vamos a entrar con Andrés de Valdelvira. ¿Qué obras hay conocidas suyas o atribuidas a Francisco de Luna? En 1514 el convento de San Francisco de Alcaraz, en Albacete, aquí con Andrés de Valdelvira. En 1521 el claustro de las Calatravas de Almagro, Ciudad Real, probablemente con el arquitecto Pedro de Huelmes. En 1522 en San Andrés de Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, junto a Pedro de Arcos intervendrán también muchos maestros, Pedro de Mújica, Pedro Arriano como aparejadores, y se ubica Francisco de Luna en esta localidad donde junto a él estos maestros formarían lo que se denomina el círculo infanteño. También están Martín Sánchez de Longarte, Juan de Arana, Pedro Arriano, Juan de Mújica, muchos vascos y probablemente el mismo Andrés de Valdelvira. Digo muchos vascos porque el tema de la cantería, sobre todo en Guipúzcoa, en Vizcaya y en Cantabria, tuvieron unos exponentes muy claros y muy interesantes. El estilo arquitectónico de esta escuela encontró su expresión en casi todos los edificios religiosos de lo que era el campo de Montiel. En 1524 construye Santa Catalina de la Solana en Ciudad Real, San Ignacio en Alcaraz, junto a Andrés de Valdelvira, que hoy está perdida, está todo demolido, prácticamente demolido. En 1527 la portada de la Capilla de los Apóstoles de la Catedral de Cuenca. En 1528 la asunción del Corral de Almaguer en Toledo. En el 29
el monasterio de Uclés en Cuenca, junto con Andrés de Egas y Andrés de Vandelvira, y ya aparece como maestro principal en 1538. En 1530 también hace las trazas, por lo menos, de la Asunción de Villacarrillo en Jaén, y esta obra será una obra de las que termine Andrés de Vandelvira. Desde 1533 construye el antiguo puente de San Pablo Cuenca, y tras la muerte de Francisco de Luna también será Andrés de Vandelvira el que prosiga las obras que se alargarán hasta 1576, interviniendo numerosos maestros, y que fue demolido en 1895 y sustituido por el actual de Jorge Barte. Desde 1536 está realizando las obras del convento dominico de Santa Cruz de Villaescusa de Haro, Cuenca, no el otro Haro, el de La Rioja, e interviene Santos Picardo como aparejador. En 1536 el convento de los dominicos de Almagro, de Ciudad Real, también las trazas de la iglesia y sacristía de Alhambra, en Ciudad Real, la iglesia de Yeste, parte de la iglesia de Segura de la Sierra, junto con Andrés de Vandelvira. En el 37 también el proyecto de la Asunción de Orcera. En el año 1537 también la iglesia de Horcajo de Santiago. En 1537 la Torre de Santiago de Quintanar de la Orden, Toledo, ejecutada con varios canteros y aparejadores del norte. Y podríamos seguir con más obras que algunas puede que sean y otras puede que no sean propiamente de él. En 1538 el reconocimiento de la sustitución de los pilares góticos por columnas en San Juan de Albacete, junto con Diego de Siloé y Jerónimo de Quijano, que se hundirá en 1545. En el año 1540 la portada renacentista de Villahermosa en Ciudad Real. En el 43 la cabecera de la iglesia de Priego de Cuenca. En el 1545 la entrada al claustro o puerta de Jamete de la catedral de Cuenca, junto con Esteban Jamete, y la ordenación de lo que era la antigua fachada de la catedral de Cuenca, y asesoramiento para la construcción del patio del Alcázar de Toledo, junto pues, a un grupo de los más excelsos constructores que habían entonces, que eran Hernando de Cubillas, Martín de Ibarra, Enrique de Gasijo, Hernando González de Lara, Gregorio Prado y Pedro Velasco. Os he citado todos, la mitad yo al menos no tenía ni idea, y son unos auténticos artistas increíbles. Bueno, y nos volvemos a Vandelvira, al cual nos hemos acercado ahora por su suegro, por Francisco de Luna. Las obras de Euclés le proporcionaron a Vandelvira el conocimiento directo del lenguaje elegante que ya tenía el primer en Renacimiento, comúnmente lo que denominamos el plateresco, de finas labores ornamentales y visible en la cabecera exterior de la iglesia y en el ventanaje del muro exterior del claustro. 2 años después, suegro y yerno son vecinos de Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, punto neurálgico de los intereses de la orden militar en el sur de la meseta, donde Francisco de Luna tenía el encargo de la iglesia parroquial de San Andrés, como hemos visto. Cercana a Alcaraz ese mismo año, 1531, se le asigna a Vandelvira, en su ciudad natal, la construcción de un nuevo alorí o pósito de grano, la alhóndiga. He llegado a conocer las alhóndigas, donde había que vender el trigo y el grano que se producía en los pueblos para que te lo tasaran y para que el gobierno o el ayuntamiento supiera qué grano entraba, qué partes, cómo se pesaba, cómo se repartía. Era un poco el garante de ese negocio, las alhóndigas, las antiguas alhóndigas. Hay que ver qué mayor debo ser ya cuando conocí alhóndigas funcionando. Y el pósito de grano, en el que, junto a la sobria y práctica solución del espacio para almacén, destaca lo que fue una lujosa portada que acusa el paso que ha dado por Uclés. Por estos mismos años, de comienzos de la década de 1530,
se inician lo que son las incursiones en la actual provincia de Jaén, donde pronto arraigará y permanecerá hasta su muerte. Hacia 1533-1534 debe estar asentado con su mujer Luisa de Luna en Villacarrillo, una de las 4 villas que formaron un enclave de la archidiócesis de Toledo en territorio jienense de Jaén, situada a medio camino entre lo que eran las sierras de Segura y de Úbeda, aunque más próxima a la de Úbeda. Aquí tuvo el primer hogar donde nacieron la mayor parte de sus 7 hijos y adquirió una buena cantidad de bienes raíces, manteniendo la casa hasta el final de sus días en Villacarrillo. No es segura la autoría suya en cuanto al proyecto de la iglesia parroquial de la Asunción de Villacarrillo, pero sí es segura su intervención, excepto en la cabecera y en la sacristía, dentro del estilo plateresco visible en la portada, pero con posteriores innovaciones en las bóvedas de la nave central. En Villacarrillo trabajó Andrés de Vandelvira desde 1534, manteniendo con esta localidad lazos estrechos, pues esta fue su primera residencia y también luego va a ser la de varios de sus hijos. Sus intervenciones en el templo marca la concepción del espacio que Vandelvira desarrollará en muchas de las iglesias en las que interviene. Adaptación de lo que era el sistema gótico de los templos medievales a los conceptos espaciales más novedosos del romano, centrados en lo que eran los soportes columnarios, pilares cruciformes y cubiertas que se visten de lo que era el lenguaje clásico, del clásico del Renacimiento, que era el volver a renacer, el buscar en lo clásico la referencia constructiva. Esta iglesia es una de las grandes obras de Andrés de Vandelvira. Se construyó sobre la fortaleza medieval entre los siglos XVI y XVII y en la fachada principal domina la masa de piedra donde se abre una original portada de medio punto con motivos platerescos y molduras goticistas, protegida por un pórtico de arco carpanel y una galería alta cubierta. Completa esta portada una torre muy estilizada con campanario chavado, cuya base se asienta sobre uno de los antiguos torreones de la fortaleza medieval. El interior es de planta basilical y de 3 grandes naves divididas por pilares cilíndricos con 4 finas columnas adosadas, suplementando con su cuerpo complementario que se eleva y deja pasar la luz a través casi de su totalidad. La nave central está cubierta por cúpulas de media naranja con linternas con pechinas y las laterales por bóvedas vaídas, que es algo que le gustaba mucho hacer. Y en los muros laterales se abren capillas, hornacinas entre los contrafuertes con bóvedas de nervios y elementos de sostén. Son utilizados pilares cilíndricos que guardan un profundo interés. A la muerte de Vandelvira, en el año 1575, todavía intervienen aquí en la terminación de partes del templo Pedro de Rasis en la decoración de las bóvedas de la nave central, donde se entremezclan escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, y Alonso Barba, que es el que traza la sacristía. Y la finalización del templo no se produjo hasta bien entrado el siglo XVII. Y hasta aquí nos ha traído el recorrido de Uclés a Villacarrillo, al pueblo donde vivió Andrés de Vandelvira y donde nacieron muchos de sus hijos. Continuaremos por su tierra, continuaremos por Albacete, por la patria y por el paraíso de esas navajas albaceteñas que tanto pavor causaron a mis amigos americanos. Un saludo desde Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia.